Os decía ayer que teníamos dos tipos, ¿no?, principales de temporización, que es retardo a la conexión, retardo a la desconexión. Esos eran los símbolos que utilizábamos para cada uno de los temporizadores. Hay un tercer tipo que es retardo a la conexión-desconexión, que podríamos disponer de algunos elementos que lo tienen. Si yo utilizase un retardo a la conexión-desconexión, es muy fácil porque el símbolo ya es el símbolo compuesto de los dos. En lo que es la bobina tendríamos el aspa y tendríamos el cuadrado, los dos. Y en el contacto tendríamos también los dos, ¿vale? Sería algo así el símbolo del retardo a la conexión-desconexión. De estos no los tenemos en el taller, con estos no vamos a poder hacer prácticas. Y luego los tenemos memorizados, ¿vale? Los hay, retardo a la conexión, memorizado. Quiere decir que yo le doy durante un determinado tiempo, quito la señal y él guarda el tiempo que llevaba temporizado. Cuando le vuelvo a dar, sigue sumando sobre ese tiempo. Cuando llega el tiempo que le puse, conecta la salida. En el que utilizamos habitualmente no pasa eso. En cuanto yo quito la entrada, dejo de alimentar la bobina, el temporizador se pone a cero. Bueno, los memorizados no, los memorizados van memorizando el tiempo parcial que lleva de contaje. Vale. Uno de los que estamos utilizando, el electrónico, cambiando la entrada, me parece que es A1 por una entrada Y1, memoriza el tiempo. Va memorizando el tiempo de cuenta. Yo al final, cuando voy a utilizar los temporizadores en una aplicación práctica, lo que tendré que tener en cuenta es lo de siempre. Si voy a utilizar el contacto como una marcha, si voy a utilizar el contacto como un paro. Tengo que tener en cuenta también que la bobina del temporizador, si no es memorizado, que lo normal es que no lo sea, tengo que alimentarla continuamente. Era, por ejemplo, lo que hacíamos en el problema del otro día, del jueves, ¿no?, cuando estábamos discutiendo sobre el portón. Yo en el portón, la alimentación que yo daba del temporizador era algo así. Era el final de carrera de cuando está abierto completamente y alimentaba la bobina. Este era un K1T. Hacíamos algo como eso de ahí. Yo esto lo puedo hacer porque yo tengo la garantía en el portón de que este contacto está cerrado todo el tiempo. Si fuese un contacto que da simplemente un pulso, no me valdría ese temporizador a la conexión. ¿Vale? Quiero decir con esto que yo necesito que la señal se mantenga. Si lo representamos en un cronograma, que es un diagrama de las señales en el tiempo, se utiliza bastante en automatización. Es un diagrama donde aquí represento, por ejemplo, la activación-desactivación. ¿Vale? Aquí es que está 1 y aquí es que está 0. Y aquí represento el tiempo. Bueno, para una señal de entrada en la bobina, esto sería la bobina. Es decir, la corriente en A1, A2. La salida sería algo así. Aquí empieza a contar. Y cuando se cumple el tiempo, que sería este de aquí, la salida se activa. Entonces, los fabricantes en los temporizadores muchas veces usan este tipo de diagramas para explicar cómo funciona. ¿Vale? Eje horizontal, el tiempo, siempre positivo, lógicamente, y hacia la derecha. Y en el eje vertical, si está activado o no está activado. En la bobina es que tenga corriente el 1, en el contacto es que se haya movido ya. ¿Vale? Que se haya activado. Fijaros que hay un retardo desde el momento de aquí en el que yo meto corriente a la bobina, tiene que pasar este tiempo T antes de que se conecte la salida. Si yo hago algo como esto, vamos a poner que la señal, vamos a prolongarlo un poquito. Vuelvo a darle otra activación en la bobina, pero es una activación más corta que el tiempo. Pues nada, aquí empezaría a contar, pero como el tiempo es más pequeño, este tiempo es más pequeño que T, la salida nunca se activa, ¿no? Está siempre a 0. Una pregunta que os hago en la práctica del temporizador en la primera, os digo, ¿qué pasa? El temporizador está puesto a 5 segundos. Les pregunto, ¿qué pasa si yo aprieto el paro a los 2 segundos? Pues no pasa nada, que no se enciende, no llega a activarse el temporizador porque se vuelve a poner a 0. No le da tiempo. ¿Vale? Todo esto es para deciros que la señal de la bobina tiene que ser mantenida. Estos temporizadores se activan
por señal mantenida, ¿vale? No vale con darle un pulso para que cuente, sino tengo que mantener la corriente en la bobina continuamente, como en un relé, ¿vale? En este caso, en el problema del portón, yo esto lo puedo hacer porque la señal que me da al final de carrera es una señal mantenida, entonces me vale. No sé si se entendió esto. Esto es importante, pero luego para hacer los problemas prácticos, para hacer los montajes, tengo que tener claro bien cómo funciona el temporizador. Está más o menos... Vamos a trabajar con motores. Más adelante haremos una práctica con retardo a la desconexión. Lo que pasa es que vamos a utilizar un bloque que montamos sobre el contactor. Es decir, vamos a darle al contactor la capacidad de tener contactos retardados a la desconexión mediante un bloque auxiliar. Igual que en la práctica del motor que estamos haciendo ya algunos. Pusimos un bloque de contactos normales, 2 abiertos, 2 cerrados. También se puede poner un bloque temporizado, que los hay a la conexión y a la desconexión encima del contactor. De esa manera me ahorro tener que poner en paralelo con el contactor la bobina de un temporizador y un temporizador aparte, sino que puedo aprovechar el mismo contactor para temporizar. Eso es bastante útil también, en algunos casos. Y os pone un ejemplo aquí de arranque temporizado de un motor. Más que un arranque parece una parada, ¿no? Esto es muy parecido a lo que tenemos que hacer nosotros en el diseño de la práctica del temporizador. Fijaros, lo que está haciendo, en este caso, es utilizar el temporizador como una señal de paro. ¿Por qué una señal de paro? Porque fijaros que de la que yo pongo en tensión el circuito, la corriente va a circular por aquí. Bueno, en cuanto yo ponga en tensión y pulse la marcha, ¿no? Tengo corriente por ahí. Automáticamente aparece corriente de realimentación por aquí, que me alimenta también el temporizador. Eso sería, en cuanto yo suelto la marcha, tendría corriente por ahí. Este está contando el tiempo. Este está contando el tiempo. Al llegar a un determinado tiempo, este contacto se abre. Y al abrir, ¿qué hace? Me interrumpe el circuito ahí, ¿no? Me lleva a situación de parada el circuito. Es decir, este temporizador, en esta aplicación concreta que os pone de ejemplo el libro, está haciendo de señal de paro. Esto es un paro. Esto de aquí es un paro. Igual que lo es esto de aquí, igual que lo es esto de aquí. ¿Vale? Todo eso son señales de paro. Es lo que os pido hacer en la... Esto exactamente en la modificación de la práctica del temporizador. Lo que tengo es que utilizar el contacto del temporizador como señal de paro. Bueno, y en la práctica lo que pone además de esto es una señalización aquí de... Bueno, es con un relé auxiliar, pero de la bombilla, ¿no? Que os pondría. Pero básicamente es eso, es muy parecido a lo que os pido en esa práctica que hagáis. En este caso sería un motor que cuando yo lo conecto, después de un tiempo él se para solo. ¿Vale? Imaginaos, por ejemplo, una máquina como la que hicimos un día, ¿no? Mezcladora de cualquier producto que tiene que estar mezclando durante un determinado tiempo. Pues nada, le doy y ya me despreocupo de la máquina. Al cabo del tiempo se para sola y ya estará el material listo. Puedo utilizar el temporizador también para desencadenar un segundo funcionamiento. Imaginaros que, no sé, yo aquí... Bueno, vamos a hacer aquí uno al margen un poco rápido. Puedo utilizarlo también un temporizador como señal de marcha. Yo tengo en este mismo motor, imaginaos que tengo aquí el térmico, el F2. A un detalle que acabo de darme cuenta, el libro no suele dibujar bornas, por simplicidad. Pero bueno, ya me imagino que a estas alturas ya os daréis cuenta que aquí tiene que haber una borna, aquí tiene que haber otra borna y todo eso, ¿no? No lo voy a comentar todas las veces, pero... Bueno, tenemos este circuito. Yo conecto un motor. Y quiero conectar otro al cabo de un tiempo. Imaginaos una máquina, por ejemplo, de corte, que se conecta al elemento de corte principal y al cabo de un tiempo se conecta a una ventilación, una aspiración, por ejemplo, o algo así, para limpiar la viruta que se produce. Yo partiría de ese mismo esquema, ya quité el contacto del temporizador y puedo utilizar, por ejemplo, el temporizador como señal de marcha de un segundo motor, ¿no? En este caso la aspiración.
un K2M, por ejemplo. Y bueno, podría hacer también aquí, si queréis que separe con los dos, ¿no? Cuando no tengo aspiración, que separe la máquina también, si salta el térmico. El esquema podría ser algo así. ¿Vale? Siendo F3 del segundo motor, ¿vale? Del K2M. Fijaros que no me hace falta realimentación porque yo la señal que tengo en K1T es permanente, porque sigue funcionando el primero, ¿no? Por lo tanto, esto sigue alimentado, no necesito realimentación. Este contacto va a estar todo el rato cerrado. Si yo, por ejemplo, con el segundo, puedo hacer, por ejemplo, si queréis, una variante. Mirad, el segundo que me apague el primero. Si quiero hacer que entre el segundo temporizado, pero que el segundo me apague el primero. El esquema va a ser el mismo. Pero le añado aquí un contacto de K2M, que en este caso no es una incompatibilidad, sino es un paro. ¿Vale? Es igual que una incompatibilidad, pero aquí hace las veces de paro. Y aquí tendría, por ejemplo, pues la realimentación de K1M y aquí podría tener el temporizador. Y ahora sí quiero que se siga manteniendo el segundo. Es decir, la diferencia es en el primer montaje, en este de aquí, yo le doy a la marcha, entra el primer motor y al cabo de un tiempo entra también el segundo. Y están funcionando los dos a la vez, hasta que pulso parada. En este segundo montaje quiero darle la marcha al primero, que al cabo de un tiempo me conecte el segundo, pero que el primero se apague. Es decir, que quede solo el segundo, que entren, como se suele decir, en cascada. Bueno, pues aquí, como el temporizador no va a estar alimentado, yo sí necesito tener una memoria, ¿no? Necesito tener lo que ponemos siempre, que es la realimentación. Necesitaría, con la señal de marcha, en paralelo, que es el temporizador, tengo que poner un contacto de K2M. Es la diferencia, ¿no? Es sutil, pero importante, porque sin este contacto que pongo en paralelo no va a funcionar. No se mantendría. Se abre el K2M que está en serie con la bobina de K1M, haciendo la parada de K1M. Pero cuando se abre, yo ya tengo conectado el K2M. Con lo cual se va a mantener. ¿Vale? La diferencia entre los dos, aquí siguen los dos funcionando, en el de la derecha se apaga el primero y sigue solo el segundo. ¿Vale? Bueno, con los temporizadores, ya sea con su contacto abierto o con el cerrado, puedo ir jugando para hacer las mismas órdenes que hago con los relés, marchas, paros, con los pulsadores, lo mismo. Al final son contactos que me sirven para las mismas funciones. Si hay algo que funciona después de un determinado tiempo, pues automáticamente tengo que pensar en que tengo un temporizador que me tiene que dar una orden de marcha. Si me hablan de algo que tiene que pararse al cabo de un tiempo, pues tendré que pensar en un temporizador que me tiene que dar una señal de paro, porque tiene que parar. ¿Vale? Esa es un poco la idea de diseño. Dime. Ahí en K1T, el temporizador, ellos están diseñados entonces para arrancar un motor. Ahí el K1T, como está arrancando K2M, se pasa por contacto auxiliar. Aquí. Claro, pueden hacer de señal de marcha exactamente igual. Tú ten en cuenta que la corriente que lleva la bobina es una corriente de mando, ¿eh? No tiene contactos de fuerza el temporizador. Él no puede arrancar directamente el motor, por eso está arrancándolo a través de un contactor K2M. En el circuito de fuerza es donde tendría los contactos del contactor. Tendría en el segundo un esquema exactamente igual a este para K2M. ¿Vale? Aquí tendría, en el segundo caso sería igual, pero este sería K2M. Y este es el F3 que dibujé, ¿no? Bueno, aquí no se corresponde porque lo llama F2, este sería en realidad F2, ¿no? Para que se correspondan los dos esquemas. Pues en el segundo sería lo mismo, pero con K2M y F3. Realmente el que me está conectando el motor es K2M. El temporizador le da la orden de marcha. El temporizador está haciendo de pulsador, por decirlo de una manera. Es el que le da la orden al contactor para que el contactor sea el que conecte el motor. Con motores siempre estamos haciendo encendidos indirectos al final.
Siempre lo hacemos a través de un relé, a través de un temporizador. Bueno, vamos a ver las cuestiones que hay aquí al final, un poco de autoevaluación, y luego nos metemos un poco, os propongo algún ejercicio para que diseñéis algún automatismo sencillo, basándonos en eso. Y al final del tema, bueno, vosotros igual lo tenéis en otra página, pero creo que esto coincide más o menos igual, independientemente de la edición del libro. Vamos con estas preguntas, si me salen, pero no quieren salir. Aquí. Va, resolvemos estas y si no es igual, pues resolvemos también las del libro. Bueno, ¿vosotros tenéis estas preguntas? No, son distintas. Vamos a la página 182 del libro, de vuestro libro. Que hay las cuestiones de test de autoevaluación. Voy a dejaros 5 minutos para que lo hagáis vosotros, para que intentéis responderlas. Vale, página 182 del libro. Página 182. Y las hacemos ahora aquí. Venga, vamos a intentar hacerlas. Esto lo suyo es pensar un momentín sobre ello. Ah, porque vosotros esto no lo tenéis. Espera, que os hago... Claro, esta edición es antigua. Os hago una copia en un plis, ¿vale? ¿Quién no tiene la página 182 estas preguntas? ¿Quién tiene aquí lo que sea la edición más nueva? Está más atrás, creo. ¿En el antiguo está también? Sí, porque el mío lo tengo en la 195. Yo tenía por aquí el antiguo. A ver, ¿cómo es el tuyo? Joder, es que hay hasta 3 ediciones. Ya, pero estas no son las mismas preguntas. Por eso... No, son estas. Es que os las voy a proyectar una de las nuevas. Son de test. ¿Qué manual tiene la edición nueva? ¿Quién no tiene esta portada? Lo que pasa es que no son estas, entonces. La otra es parecida, pero la foto cambia. A ver. Yo no lo tengo. Tú no las tienes. No lo tenemos. 1, 2, 3, 4,
Y el de él son todas de tipo C. Son como las 12. No lo busqué, creo que no. Bueno, oye, ya puedes hacer las copias, nos las va a dar igual. Vale, por eso, Pues ya lo miro. A ver si va a hacer una aquí todas. Ya es que todo diferente también. Es diferente. El libro que tienes interés es eso. Pero no es muestra, tampoco. ¿Cuántos libros has escrito? Al final hay ediciones que van cambiando. El mío es como esto, pero lo traen a otra página. Por ejemplo, estas no las son. ¿No está así? Ah, vale, sí. Lo que pasa es que las mías lo traían antes. Pero esto todas las ediciones. Así que ya las hago la otra, que no las tienes. Pídeselas, que no las tienes. A ver. Ahora, vamos a intentar hacerlas. No me quieren salir aquí, las había subido al OneNote, pero no me salen, joder. Ay, la informática. No quieren.
No, no se quiere sincronizar esto. Madre que lo parió. Bueno, las tenemos. Vamos a ir leyéndolas porque no... Estaba intentando subirlas ahí, pero no me deja. Bueno, la primera de ellas. Para proteger un motor ante la falta de una fase, ¿qué elemento de los siguientes se debe de utilizar? A. Un interruptor magnetotérmico. B. Un diferencial. C. Un relé térmico. D. Un guardamotor. ¿Cuál tenemos que utilizar? Relé térmico, ¿no? Y el guardamotor, en algún caso, si tiene protección térmica, podría también llegar a proteger. Que el guardamotor habitualmente, salvo que sea solo de efecto magnético, va a tener también una parte térmica. Podría ser tanto el relé térmico, que es el que está pensado para tal fin, pero también podría llegar a protegerme el guardamotor. Vale, lo tenéis el guardamotor, lo tenéis en la página 171 y veis ahí que os habla que tiene protección magnetotérmica. Vale, la página 170 es donde tenéis el relé térmico. La siguiente nos dice, ¿qué significa si un elemento está referenciado como 1S5 en un esquema de automatismos? El primer pulsador ubicado en la página 5 del proyecto.
las opciones que me da es el primer pulsador ubicado en la página 5 del proyecto, es el quinto pulsador representado en la página 1 del proyecto, es el dispositivo de protección número 5, está mal escrito, debería decir 15S. Bueno, esta denominación no coincide con la norma UNE exactamente. Yo creo que por donde va aquí el libro es por la segunda. Es el quinto pulsador representado en la página 1 del proyecto. Pero en esta tengo mis dudas, ¿eh? Desde luego la primera no es, porque ese 5, el último número, el que va detrás del identificador de marca, me va a indicar el orden. El primero, el segundo, vamos en orden. Con lo cual no es el primer pulsador. No es un dispositivo de protección, por lo tanto la C tampoco es cierta, porque es un pulsador. Y la D está mal escrito, 15S, pues no, porque normalmente la marca va delante. La letra la va delante, no detrás. Entonces yo creo que debe ser la B. Vale, pero bueno, en esta tengo mis dudas porque seguramente nos lo dirá por aquí. La tercera. ¿Cuál de estas afirmaciones son correctas? En relación al uso de un pulsador de paro en un circuito. Pulsador de paro en un circuito. Puede ser de cualquier color. Debe ser normalmente abierto, NO. Debe ser normalmente cerrado, NC. Se conecta en paralelo al pulsador de marcha. Debe ser normalmente cerrado. Lo habitual es que sea normalmente cerrado. ¿Puede ser de cualquier color? En principio sí, aunque se suele utilizar el color rojo, por el tema de la parada y demás. La que desde luego es cierta sí o sí es la C. Debe ser normalmente cerrado. No se conecta en paralelo con el pulsador de marcha, por lo tanto la D no es. Debe de ser normalmente abierto, pues lo habitual no es que sea normalmente abierto. Diríamos la C. 4. El enclavamiento mecánico consiste en, eso lo estuvimos viendo ayer, activar dos contactores a la vez, realimentar la bobina de un contactor, desactivar un circuito por completo, evitar que dos contactores funcionen a la vez. ¿Qué es lo que hacemos con el enclavamiento mecánico? No, el enclavamiento mecánico. Si os acordáis, era esto que dibujábamos. Estuvimos con el contactor, os lo dejé que lo vieseis. Era esto de aquí. Cuando dibujamos, por ejemplo, las bobinas del circuito, esa línea discontinua con ese ángulo hacia abajo, eso es el enclavamiento mecánico. O en el circuito de fuerza lo pondremos entre los contactos de fuerza. Ponemos aquí una línea discontinua y ahí ponemos los otros tres contactos de fuerza. Mantener, ¿no? El contacto. Antes de mantener contacto. Evita que dos contactores funcionen a la vez, es lo que hace. Hace que si yo conecto este contactor, esto me va a bloquear el movimiento del núcleo de esa bobina. Con lo cual no puede funcionar, aunque yo alimente eléctricamente la bobina, no va a entrar, no se va a mover, porque no se puede mover. Este es el enclavamiento mecánico. Evita que dos contactores funcionen a la vez. La 5, también sobre enclavamiento, pero en este caso el eléctrico. El enclavamiento eléctrico se realiza con dos contactos normalmente abiertos, con dos contactos normalmente cerrados, en serie con el dispositivo a enclavar, en paralelo con el dispositivo a enclavar. Y hay dos que pueden ser ciertas. ¿Cómo se realiza el enclavamiento? ¿Con contactos normalmente abiertos? No. Con contactos normalmente abiertos suele ser la dependencia. ¿Se realiza con contactos normalmente cerrados? Sí, ¿no? Lo que hago es cruzar, pongo un contacto cerrado de uno en serie con el otro. Y el enclavamiento eléctrico se está refiriendo a la incompatibilidad, ¿vale? Entre contactores. Enclavamiento eléctrico aquí es sinónimo de incompatibilidad. En serie con el dispositivo a enclavar,
Pues sí, realmente tengo que poner esos contactos cerrados en serie con el dispositivo que quiero hacer incompatible, que quiero enclavar. Hay que poner la B y la C. La B y la C son ciertas en este caso. ¿Cuáles de estas afirmaciones, las 6, son verdaderas en relación a los disyuntores guardamotor? La A, se disparan ante cortocircuitos. B, solamente disponen de protección térmica. C, detectan la falta de una fase. D, se conectan siempre abajo de los contactores. ¿Cuáles son ciertas? Se disparan ante cortocircuitos, es cierta la A, porque tienen protección magnética. ¿Solamente disponen de protección térmica? No, tienen protección térmica, pero no solamente. Esa no es cierta porque no es solamente, sino que tendría que decir también disponen de protección térmica. Esa no sería cierta, porque tienen magnética y tienen térmica. ¿Detectan falta de una fase? Hemos dicho antes que sí, que al tener protección térmica sí podrían detectar la falta de una fase. De hecho, en el guardamotor normalmente va a tener una regulación para poder ajustar, igual que el térmico, la corriente de disparo a la corriente que absorba el motor en las condiciones nominales. ¿Se conectan siempre aguas abajo de los contactores? Eso es falso, ¿no? Lo que se conecta aguas abajo es el relé térmico. El guardamotor normalmente está aguas arriba. Serían entonces la A es cierta y la C es cierta también. La 7. Para activar un contactor desde varios puntos. Quiero tener más de una orden de marcha. Los pulsadores de marcha se conectan en serie. Los pulsadores de marcha se conectan en paralelo. Los pulsadores de paro se deben conectar en paralelo. No se puede hacer. ¿Cuál creéis que es la correcta? ¿Cuál es la correcta? A ver, ¿quién la sabe esta? Marcha, los pulsadores de conecte marcha, la B. La B, ¿no? La B es la correcta, sí señor. Los pulsadores de marcha se conectan en paralelo. Si yo quiero dar el mando desde varios puntos, es decir, solamente con pulsar uno de ellos quiero que se active, los pondré en paralelo. Si yo los pusiera en serie, obligaría a que se pulsen los dos. Eso es cierto, pero en unas condiciones muy concretas. Por ejemplo, hay máquinas, imaginaos una plegadora, donde yo quiero hacer un mando manual, lo que se llama un mando manual simultáneo, que es que el operario tenga que apretar dos pulsadores y los mantenga apretados, es decir, sin memoria, para que la máquina funcione. Eso se hace para que no pueda meter la mano en la máquina cuando la máquina está funcionando, lo obligas a tenerlas ocupadas. Eso se utiliza bastante como medida de seguridad. En ese caso, yo esos dos pulsadores los pondría así. S1, S2, y aquí tendría, por ejemplo, pues vamos a suponer que es un circuito hidráulico o neumático, pues aquí tendría una electroválvula, que es la que me activa esa parte neumática o hidráulica. Vale, ese sería el circuito. En ese caso, es una excepción, ahí sí que la marcha, digamos, el funcionamiento va con contactos en serie, pero porque yo obligo por seguridad que el operario esté pulsando los dos, pero lo normal es que las marchas las dé, como estabais diciendo, pues en paralelo, ¿no? Si yo tengo una marcha desde un punto, pongo ahí el contacto. Si tengo un segundo pulsador de marcha, lo pongo en paralelo, un S2. Incluso si tuviese un tercero, un S3, lo pondría en paralelo también. Y a su vez en paralelo con todos ellos, la realimentación, ¿no? Eso serían las órdenes de marcha. ¿Vale? En paralelo. Esto hicimos una práctica, si os acordáis, donde poníamos el mando desde dos puntos, que sacábamos el cableado separado para un sitio y para otro. Teníamos los dos paros en serie. Bueno, podemos decir lo mismo si hacemos el paro, ¿no? Si yo quiero tener paro desde dos puntos, pondría los paros ahí, ¿no?
Esas serían las dos condiciones de paro. Esas sí se ponen en serie, pero con contactos cerrados. ¿Os acordáis de esa práctica que bueno, nosotros el otro paro lo poníamos debajo para poder separar las bornas, iban a un sitio y a otro? La realimentación consiste en poner A, un contacto abierto del contactor en paralelo al pulsador de paro. Un contacto abierto del contactor en paralelo al contacto del relé térmico. Un contacto abierto del contactor en paralelo a la bobina. Un contacto abierto del contactor en paralelo al pulsador de marcha. ¿Qué consiste la realimentación? Esta también tenemos que saberla. La D, ¿no? Si acabamos de dibujarlo aquí, lo que hago en este caso es un relé, pero es exactamente lo mismo. La realimentación la pongo aquí siempre en paralelo con las órdenes de marcha que tenga, ¿no? Con todas ellas. ¿Para qué? Para que cuando dejo de tener orden de marcha, la corriente pueda seguir pasando por ese tramo donde tengo la marcha. Para seguir dando una orden de marcha cuando ya dejo de pulsar. Es la función que tiene la realimentación. Alimentarse a sí mismo esa bobina. Para invertir el sentido de giro de un motor trifásico se utilizan inversión de giro, 3 contactores. 3 contactores más un relé auxiliar. 2 contactores. 2 contactores más un relé auxiliar. ¿Qué necesitamos? 2 contactores, ¿no? En principio, salvo que yo tuviese más cosas, no voy a necesitar relés auxiliares para hacer esa inversión de giro. Si va simplemente con pulsadores, necesitaría 2 contactores. Venga, y la última, la 10. Si se desea parar un motor desde 3 puntos, se deben conectar 3 pulsadores de paro en paralelo, 3 pulsadores de marcha en paralelo, 3 pulsadores de marcha en serie, 3 pulsadores de paro en serie. Esta la acabamos de decir aquí, ¿no? Casi que en el esquema que tenemos aquí representado, con 2, pero lo tenemos. Yo aquí tengo 2 pulsadores de paro. ¿Cómo están esos pulsadores? En serie, ¿no? Son contactos cerrados o contactos de paro en serie. Es como hacemos el paro desde varios puntos. Venga, y os voy a proponer un ejercicio para que hagáis para mañana, de deberes. Uno de los que tenemos aquí en el libro. Vamos a la página 186. 186. Para los que tenéis el libro viejo lo tenéis, mirad el dibujo. Este de aquí es el que queremos hacer. El que pone arranque condicionado de 3 motores. Voy a ponerlo aquí porque este sí que lo tengo en la transparencia, creo. ¿Este lo pones? Sí, es. Bueno, creo que lo tengo. Este de aquí. Vale, en esta edición que yo tengo aquí es la página 184. En la nueva es en la 186. Vale, el ejercicio que pone arranque condicionado de 3 motores. En la edición antigua es el número 7. Aquí lo que os pide es realizar un circuito de arranque de 3 motores, M1, M2, M3, mediante pulsadores S1, S2, S3, S4, cuyo funcionamiento es el siguiente. M1 se activa con S1, M2 con S2 y M3 con S3. Es decir, S1, S2, S3 son las marchas respectivas de cada uno de ellos. Todos los motores se paran con S4. Es decir, tengo un paro general que es S4. Se debe cumplir que M3 no arranque si no está funcionando M2. Eso quiere decir que M3 depende de M2. Y este no lo haga si previamente no está M1. Es decir, M2 depende de M1 y M3 depende de M2. Es decir, la activación de los 3 motores debe hacerse en cascada, siguiendo el orden M1, M2, M3.
Cada motor debe estar protegido por su propio relé térmico. La protección magnetotérmica en el circuito de fuerza es única para todos los motores. Es decir, tengo 3 magnetotérmicos. No, magnetotérmica sería, al general sería único, es decir, tengo uno solo, pero térmicos tengo uno por motor. Si se dispara alguno de los 3 térmicos, se paran todos los motores y se enciende una lámpara. Dibujar esquemas de fuerza y mando, elaborar una lista de materiales y bueno, montar el circuito. Hemos probado alguno parecido, este en concreto no lo vamos a montar, pero haremos alguno similar. ¿De relé térmico, cómo cada uno? Hay que poner los 3. Aquí acabamos de ver un esquema donde había 2 que se ponían en serie. Está por aquí, pues aquí hay que poner los 3. A ver dónde estaba, pero había aquí uno en el libro que lo habíamos comentado. Donde el relé térmico, seguramente. Este creo que lo ponía el libro. Creo. No sé si me he equivocado yo, pero... Este de aquí. A esto me refería. Vale. Esto lo voy a tener como paro, pero con los 3. Vale. Y aquí, como tengo una única lámpara de señalización, todas estas ramas en vuestro circuito estarán juntas. Todos estos abiertos van en paralelo y irán a una lámpara. Vale, bueno, aquí habría un tercero también. Hemos hecho uno muy parecido cuando hicimos el diseño, no sé si es la 7, no, la 6C, probablemente es algo parecido. Con menos condiciones que la que aparece aquí, porque aquí es dependencia total cada uno del anterior. Vale. Es poner el contacto abierto en serie. Esto es algo que sabéis hacer. Lo intentamos hacer para mañana. Vale. Si no se consigue terminar, el jueves lo terminamos.